La chacana es uno de los símbolos culturales más antiguos de la humanidad, teniendo una importancia clave y especial para el mundo andino. El mes de mayo marca el inicio de un nuevo ciclo, señalado por la presencia prominente y vertical en el cielo de la constelación de la Cruz del Sur. Este evento celeste anuncia la temporada de cosecha y el comienzo de un renovado ciclo vital. La Cruz del Sur ha sido venerada ancestralmente como guía y fundamento del mundo andino, fomentando el sentido de comunidad, trabajo colaborativo y reciprocidad. Esta hermosa constelación no solo orientaba a los viajeros del altiplano, marcando su dirección hacia el sur durante más de 9 meses al año, sino que también, según su posición en la esfera celeste, dictaba diferentes épocas agrícolas. Al representar el punto de conexión entre los dos mundos, el Hanan Pacha y el Kai Pacha, la Cruz del Sur se erige como un puente entre dimensiones, especialmente durante los primeros días de mayo, cuando su eje mayor se alza verticalmente sobre nosotros, justo a la medianoche, marcando exacta y precisamente el sur. Nuestros antepasados ascendían a los centros astronómicos ceremoniales, ubicados en las cumbres de las montañas, y también visitando grandes espejos de agua, que son las lagunas altiplánicas, para observar y estudiar este fenómeno celestial, buscando estar más cerca de su influencia energética. Este momento también se aprovechaba para potenciar las propiedades medicinales de las hierbas. A medida que nos adentramos en los días más oscuros del año, los límites entre mundos se desdibujan, activando vórtices y facilitando una mayor comunicación con las esferas invisibles. Es un momento para recordar a nuestros ancestros, honrar su memoria, solicitar sus enseñanzas y mensajes. El cielo desciende a la tierra y nosotros, como seres humanos, nos convertimos en los puentes para canalizar esta energía, actuando como intermediarios entre el cielo y la tierra, los chacarunas, cuyo inicio se da en esta época, previo a la celebración de la iniciación con el agua en Coyoriti y al solsticio de invierno, el gran Inti Raymi. No dejemos pasar esta oportunidad en estos primeros días de mayo de observar el cielo, comunicarnos con las estrellas y nuestros ancestros, recibir sus mensajes, pedir orientación y comenzar nuestro camino como chacarunas, siendo la conexión entre el cielo y la tierra. La chacana, representación simbólica y abstracta de la constelación de la Cruz del Sur, emerge en el cielo de nuestro hemisferio con una simetría perfecta, señalando principalmente actividades agrícolas, además de sus múltiples significados y denominaciones como Chacana Guarara, Curusa Guarara Jaimuray, Jisca Curusa, Pusiguara, Tahuapaca o Cruz de Mayo. También representa las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales y los 4 elementos, entre muchas otras cosas. La chacana es un tesoro de conocimiento y sabiduría, marcando el camino del sacerdocio andino natural, Karpay, que son las escalas entre los mundos físicos y no físicos, las llamadas iniciaciones andinas. El término chaca en quechua significa puente y la chacana es la construcción metafísica a través de la cual entramos y salimos de esta dimensión. Es el símbolo principal de la cosmogonía andina, sintetizando la historia viva y representando una amalgama de concepciones filosóficas y científicas de la cultura andina. La dualidad, la trilogía y la cuatripartición, el tiempo-espacio, la energía y la materia y sus dimensiones, todos se reflejan en la chacana, así como su función como una proporción sagrada, en la cual se basaron los principales asentamientos de las ciudades del Tahuantinsuyo a lo largo del camino del Capañán. Este camino no solo era una ruta física, sino el sendero de sabiduría de los Andes,
marcando el camino de la evolución de la conciencia planetaria. Su diseño promueve la unidad en la diversidad y sirve como una analogía perfecta para el viaje interno hacia el desarrollo personal. Además, en su diseño impecable se refleja la inclinación necesaria para mantener el equilibrio del planeta en armonía. Los antiguos comprendían que debían transitar el camino del Capañán para preservar la cohesión de los pueblos y que cualquier modificación en la inclinación del eje terrestre significaría un nuevo orden, un Pachacuti. Además, la chacana trasciende su significado como símbolo astronómico y cultural. Representa una filosofía de vida arraigada en la armonía con la naturaleza y el cosmos. En un mundo cada vez más desconectado de sus raíces y de la sabiduría ancestral, la chacana nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre el ser humano y su entorno. En tiempos de creciente crisis ambiental y cultural, la sabiduría de la chacana ofrece una guía para reconectar con la tierra, honrar a nuestros antepasados y preservar las enseñanzas para las generaciones futuras. Nos invita a reflexionar sobre nuestro papel como guardianes de este planeta y como seres interconectados en el vasto tejido de la existencia. Al contemplar la chacana, podemos encontrar inspiración para restaurar la armonía perdida, promover la justicia social y cultivar un profundo respeto por todas las formas de vida. En última instancia, la chacana nos llama a elevarnos más allá de nuestras limitaciones individuales y a abrazar la unidad en la diversidad, reconociendo que somos parte de un todo mayor, donde cada acción y pensamiento resonante reverbera a través del universo. Hola, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Por favor, no olvides darle me gusta a no olvides tampoco comentar y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal. Si quieres saber más de la chacana, aquí tenemos una tremenda lista de reproducción de todos los videos que hemos subido acerca de esta geometría sagrada y ancestral. Y si quieres aprender acerca de la rueda medicinal andina, acá hay un curso para ti, 100% online. Un abrazo y nos vemos en la próxima.